Hoy, hoy voy a dejarles uno de los secretos de mi empresa. Yo creo que ya es hora de empezar a divulgar algunas cositas. Como lo dejé en mi guía de El tiempo no me gasta, yo lo transformo. El tema, el tema que quiero hablar ahorita va a estar relacionado con estar en contra de competir y por qué no creo en la competencia y cómo esta visión mi vida transformó y por supuesto a mis empresas. Pues pucha, muchos me han dicho, es que usted está montando un negocio, pero si no tiene competencia, pues quiere decir que el negocio no sirve. Y va lo que les quiero enseñar. Vivo retrato de Julio César Moreno y sus empresas. Porque durante décadas, nos repitieron que el mundo funciona como una selva, que para sobrevivir hay que competir, que para ganar a alguien, alguien más debe perder y que si no estás mirando a tu competencia de reojo, estás conectado al fracaso. Ese discurso está tan incrustado en el ADN empresarial, en el académico, en el social, que la gran mayoría de las personas lo asumen como una verdad absoluta, sin ningún tipo de cuestionamiento. Pucha, yo también lo escuché cientos de veces desde que inicié mi vida empresarial. Y sin embargo, con los años comprendí que esa narrativa no solo es incompleta, sino profundamente limitante para el crecimiento real del ser humano y de las organizaciones. Miren, en mi camino como empresario, esto me llevó a observar algo que va mucho más allá de los libros de empresas tradicionales. La verdadera expansión no se produce cuando vencemos a otros, sino cuando nos encontramos a nosotros mismos con tanta claridad que dejamos de necesitar compararnos. Y aquí, créeme que aquí quiero ser claro, no estoy hablando de ingenuidad, no es que ignore la existencia de otras empresas o de otras profesionales o de otras marcas. Lo que ocurre es que ya no los veo como mi competencia. Veo otros caminos, otras formas de expresar talento, otras vibraciones en el mercado. Y cuando uno lo ve así, cambia completamente la forma de operar, de pensar, de vender, de comunicar y de servir. Vivimos en una sociedad que nos entregó desde niños, ah, nos, yo diría que nos entrenó, güey madre. No solo nos entregó, nos entrenó desde niños. Y esa nos entrenó, ¿saben a qué? A competir por una nota, por un reconocimiento, por un lugar, por un puesto, por una puntuación. Esa mentalidad se convierte más tarde en competir por un cliente, por un contrato, por un territorio, por seguidores, por likes, por visibilidad. El problema es que ese modelo se basa en la escasez, en la idea de que hay poco, de que no alcanza para todos, de que el otro es un obstáculo. Miren, a mí, cuando mi hijo tenía, yo creo que eran por ahí 7 años, él competía en natación
y se aburrió de la natación. ¿Saben por qué? Porque él decía que él no quería competir. No le gustaba competir con nadie. Él venía a aprender y a disfrutarse de la piscina y de aprender a nadar con diferentes estilos. Pero entraba a los torneos y llegaba sobrado, pero no le gustaba competir. Esas son una enseñanza que él me dio hace muchos años. Mm, Entonces, retomando, el problema de competir es que es un modelo que se basa en la escasez, en la idea de que hay poco, de que no alcanza para todos, de que el otro es un obstáculo. Pero tú sabes qué hace eso en tu cerebro. Esto activa circuitos de amenaza, de supervivencia en el cerebro. El sistema límbico se pone en alerta. La amígdala interpreta al otro como riesgo y las decisiones empiezan a tomarse desde el miedo y no desde la claridad. La creatividad o la expansión. Hay decisiones impulsivas, porque es que un empresario que vive en modo competencia constante entra fácilmente en ansiedad, en limitaciones inconscientes y en desgaste mental prolongado. Créeme, lo he visto decenas de veces. Eh, y no vamos muy lejos. Un ejemplo claro es Facebook. Durante años dominó su espacio porque tenía identidad, propósito y un enfoque claro. ¡Ah, qué maravilla Facebook! Pero en lugar de profundizar en lo que realmente lo hacía único, empezó a replicar lo que hacían otras plataformas. Miro a Snapchat, miro a TikTok, miro otras redes y en su intento por parecerse a todo el mundo, dejó de parecerse a sí mismo. No perdió por competencia, perdió por desalineación. Cuando una empresa o una persona o una marca comienzan a mirar demasiado hacia afuera, empieza sin darse cuenta a desdibujar su esencia interior. Y la esencia, desde un punto de vista psicológico, energético y estratégico, es la única ventaja real que existe en este mundo. Todo lo demás puede copiarse, descargarse, replicarse o contraerse y hasta contratarse. Mire, yo no veo personas que me quiten clientes. Si alguien decide contratar a otro consultor o a otro proveedor, a otra empresa, eso no es una pérdida para mí. Es una decisión alineada con su realidad, con su momento, con su nivel de conciencia y su vibración actual. Y confío profundamente en que quien llega a mí no lo hace por casualidad. Llega porque hay resonancia, congruencia, sincronía. A eso yo le llamo afinidad consciente. Mire, nosotros sabemos que las personas no toman decisiones racionales la mayor parte del tiempo. Deciden por identificación, por emoción, por intuición, por memoria afectiva, por proyección. Entonces, ¿cómo podría asumir que perdí algo que realmente no me pertenecía? En lugar de verlo como pérdida, lo veo como respeto al proceso del otro y fidelidad al mío. Estos pensamientos se conectan
profundamente con, con lo que he ido desarrollando a lo largo de estos años dentro de mi propio método ROI. Pero mi ROI es donde la R no solo se refiere a retorno de la inversión, sino también a relevancia, resonancia y resultado con sentido. Cuando trabajas desde una alta relevancia, tu enfoque deja de ser masivo y se vuelve preciso. Ya no quieres a todo el mundo, ya no te interesa convencer, no persigues, no insistes, te conviertes en un punto de atracción natural. Miren, la relevancia no se construye mirando alrededor, sino mirando hacia adentro. Se construye preguntándote, ¿quién soy realmente? ¿Qué puedo aportar desde lo más auténtico de mi experiencia? ¿Qué me hace irreemplazable sin necesidad de competir? El verdadero posicionamiento no ocurre en la mente del mercado, ocurre en tu identidad interna. Cuando una persona está profundamente alineada con su propósito, con su historia, con su coherencia y con su verdad, el mercado simplemente responde como consecuencia y lo hace desde una manera orgánica, casi inevitable. Mm, Muchas veces vino gente, personas, empresarios, que querían ser mejores que su competencia. Y casi siempre toda esa transformación real ocurrió el día en que entendieron que no tenían competencia. Tenían una oportunidad de singularidad. En el momento en que dejaron de copiar, de compararse y de vigilar, comenzaron a crear. Y crear siempre será más poderoso que competir. Miren, está demostrado que la comparación constante genera disminución de la autoestima, aumento de la frustración y una sensación permanente de insuficiencia. Mientras que enfocar la mente en el propio desarrollo genera motivación intrínseca, claridad de metas y mayor bienestar emocional. En otras palabras, competir te debilita por dentro. Así que conocer es mejor, aprender a ver tus fortalezas. Conócete al interior. Mira, en el deporte, por ponerte un ejemplo, los grandes campeones no ganan porque odian a otros o quieren derrotarlos. Ganan porque dominan su propia mente, su respiración, su cuerpo, su entorno emocional. Su verdadera batalla es interna, contra la duda, contra el miedo, contra el límite. Y es un límite mental. Lo mismo ocurre en los negocios y en la vida. Para quienes están comenzando un emprendimiento, una carrera profesional, un proyecto personal o espiritual, mi invitación es clara. Deja de buscar enemigos que no existen y empieza a construir una identidad que nadie pueda limitar. Y sobre todo, imitar, no tanto limitar. Lo que tú eres, tu historia, tus cicatrices, tu aprendizaje, tu forma de pensar, tu esencia, eso no se compite, eso se honra. Cuando alguien me elige, no lo veo como un cliente que le quite a otro. Lo veo como un ser humano que confió sus procesos, su proyecto, su visión a mi experiencia de vida. Y ese intercambio es sagrado. Es un acto de respeto, no una victoria sobre nadie. Lo mismo ocurre cuando compro un servicio o compro un libro o una asesoría o un producto. No siento que le esté quitando nada a nadie más. Estoy reconociendo valor, intercambiando energía y apoyando un propósito que resuena conmigo. Ese enfoque transforma completamente la relación
con el dinero, con el trabajo y con el servicio. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿cómo derroto a mi competencia? La verdadera pregunta es ¿qué tan auténtico estoy siendo conmigo mismo? Porque cuando esa respuesta es sólida, clara y contundente, la competencia desaparece. No porque dejara de existir, sino porque dejó de importar. Y es allí, en ese punto exacto, donde comienza la verdadera libertad empresarial, profesional, emocional y espiritual. ¿Sabes? Te invito a leer mi libro Nadie apostó por mí, yo sí. Aquí hay mucho de este tema que he expresado hoy. O el de el tiempo no me gasta, yo lo transformo. O por qué no el, el otro libro que tengo, que ese te puede llevar a entender cómo cobrar sin tenerle miedo a a tu trabajo, a la competencia. El libro ha sido un éxito. ¿Sabes cómo se llama? No nací para entretener curiosos. Ahí cabe la competencia. Claro que sí. Tengo esos tres libros. Son algo así como autobiografías de historia, de cosas que me han pasado, reales, vividas, para que tú trates de salir adelante. Así que, si te interesa, te voy a dejar los links aquí más abajo. Nos vemos en un próximo video.